Atención, en San Fernando, al norte de Quito, sujetos con pistolas y cuchillos entraron a una pizzería. Amenazando y gritando a los comensales, lograron llevarse desde celulares hasta billeteras y dinero. Una cámara de seguridad captó el momento de terror. Esto parece sacado de una película, pero ocurrió en San Fernando, al norte de Quito. Pasadas las 8 de la noche, 3 sujetos armados irrumpieron en una pizzería y desataron el caos en cuestión de segundos. Lo que iba a ser una noche de pizza para al menos 3 familias, terminó en una noche de terror. A mí me quitaron el celular, a mí, a mi esposa le arrancaron la cartera, en donde tenía todos los documentos, cédulas, licencias, tarjetas. Las risas se convirtieron en gritos cuando los asaltantes ingresaron con pistolas y un enorme cuchillo, amenazando a los comensales. Se vieron obligados y forzados a entregar celulares, billeteras, carteras, entre otras pertenencias. Lo menos de eso de las 8:05 de la noche más o menos, entraron, gritaron todos quietos, esto es un asalto. Pues la verdad es algo de no creer, pensábamos que era una broma, pero en realidad fue algo fatal, algo que es imposible borrarse de la mente muy fácilmente. La pesadilla duró menos de 3 minutos, pero fue suficiente para sembrar el terror en todos los vecinos. Las imágenes de la cámara de seguridad captaron el momento exacto en el que se ve cómo un padre trata de proteger con todo su cuerpo a sus 2 pequeñas hijas, menores de edad. Lo primero que uno puede pensar es en proteger a nuestros hijos, que es lo más... Que si a ellos les llega a pasar algo, la verdad, uno no sabe qué hacer. La verdad, yo sí un poquito me resistí en dar mi cartera, entonces el señor me jaló y al rato de que me jaló, él me apunta con el arma y mis hijas gritaban, a mi mami no, a mi mami no, imagínense, o sea, a ellos no les interesa nada. O sea. Ahora los vecinos del barrio San Fernando se preguntan, ¿dónde está la seguridad? ¿Quién protege a las familias cuando ni siquiera una salida a cenar es segura? Según las víctimas, los sospechosos tenían acento de la costa ecuatoriana y huyeron del lugar tan rápido como pudieron, pese al intento de persecución por parte de los vecinos. Ya, o sea, salieron, nosotros salimos atrás de ellos en nuestro vehículo para tratar de alcanzarles, de hacer algo, ¿no? Pero no. Ellos huyeron y no sabemos por dónde se fueron, caminaron hacia abajo. Esta experiencia no solo quedó guardada en la memoria de los comensales, aún peor, seguramente estas 2 pequeñas nunca lo olvidarán. San Fernando se convierte en un barrio más que se suma a la larga lista de víctimas del crimen en Quito. Informó Mía Sabeli Carrera. 3 sujetos fueron detenidos en Tababela por la Policía Nacional. En su poder se encontró herramientas y accesorios de vehículos escondidos entre fundas plásticas. Se trataría de una banda de accesoristas. Los uniformados del distrito Tumbaco capturaron a estos 3 sujetos, 2 hombres y una mujer, que circulaban en un vehículo como si nada. En su poder, varias herramientas y piezas de carros que no pudieron justificar. Minutos antes, habrían hecho de las suyas. De igual manera existen varios accesorios de vehículos, por lo que presumimos que estas personas venían a realizar varios hechos delictivos, como por ejemplo el robo de accesorios de vehículos. Fueron detenidos en Tababela, al norte de Quito. Aparentemente operaban por ese sector. De hecho, fueron reconocidos por una de las víctimas. A los señores yo les andaba siguiendo desde el mes de diciembre, que también a mí me robaron en Tababela, robaron un camión, robaron las partes de la memoria, robaron una laptop y todo eso. Entonces ellos justamente roban a mediodía cuando estamos almorzando las empresas que trabajamos por el sector. Lo insólito de todo esto es que no se trató de su primera detención. Tantas veces han sido puestos a órdenes de la justicia y los mismos entes judiciales que los dejan en libertad. Todas las personas que se encontraban en el vehículo, luego de haber verificado en nuestro sistema, tienen antecedentes por robo, sustancias sujetas a fiscalización, receptación y asociación ilícita desde 2016 hasta la presente fecha. Las investigaciones avanzan para determinar de quién es el automotor en el que operaban y si es que hay más personas involucradas. Si es que usted logra reconocerlos, presente la denuncia correspondiente. Informó Marilyn Jaramillo. En la provincia de El Oro, la policía, mediante operativo, logró el decomiso de un arsenal.
donde había 2 fusiles, 2 pistolas, un revólver y munición. Asimismo, en otra operación se logró la captura de un sujeto que portaba $500 falsos. Este armamento, compuesto por 2 fusiles, 2 pistolas, entre ellas una traumática, un revólver y munición de diferentes calibres, fue decomisado por el personal policial en la parroquia Puerto Bolívar. Se percatan de la presencia de un ciudadano en una motocicleta, el mismo que va del control, y se produce una persecución ininterrumpida. Llegan hasta uno de los muelles artesanales y este ciudadano evade la acción policial. El sujeto logró escapar, pero los agentes lograron ubicar el arsenal en una de las embarcaciones atadas a los muelles. Se presume que estas armas son de un grupo de delincuencia organizada que opera en la zona. Armas pues que están puestas al alcance de las organizaciones o las estructuras criminales que operan aquí en la ciudad, pues, y es bueno retirarlas de las calles, porque eso también mejora la percepción de seguridad de nuestros ciudadanos aquí en la ciudad de Machala. Asimismo, se presentó a este ciudadano de nacionalidad ecuatoriana acusado bajo el delito de tenencia y transporte de moneda falsa. Al percatarse de la presencia de un ciudadano que en actitud evasiva al operativo, se produce una persecución corta, es neutralizado el individuo, y al verificar entre sus pertenencias encuentran billetes de denominación de $10. Al ser verificado por peritos, se determinó que el papel con similares características a billetes de $10 eran falsos. El aprehendido está a la espera de su situación jurídica, informó Richard Ceballos. Más adelante les contaremos que miles de familias han sido afectadas tras la rotura de las tuberías del sistema Mica Quito Sur. Ellos realizaron filas en las calles de sus barrios para abastecerse de líquido vital. Los detalles más adelante. Ahora les contamos, 3 sujetos fueron detenidos en Esmeraldas tras una balacera con policías, quienes pretendían rescatar a un menor de edad que había sido secuestrado cuando salía de clases. La víctima logró reencontrarse con su familia. Quedaron tendidos en el suelo, heridos y con las armas de fuego junto a ellos. El carro en el que se movilizaban destruido, pues se volcaron al intentar huir de la policía. Chocaron de frente contra el patrullero, dejando parte de la carrocería destrozada. Creyeron que todo les saldría bien, pero fallaron. Secuestraron a Carlitos, de tan solo 15 años, cuando salía del colegio. Lo apuntaron con armas de fuego y se lo llevaron con rumbo desconocido, sostiene la policía. Habían perfilado con anticipación a la familia. Sabían que el pequeño era hijo de un concejal en Esmeraldas. Por eso pretendían pedir por él una fuerte suma de dinero. ¿Cuánto? No se sabe, porque el delito no se consumó del todo. Cuando se produjo el percance vial, abandonaron a la víctima. En el lugar de los hechos se encontró un revólver, se encontraron cartuchos, igualmente vainas, un teléfono celular. 2 sujetos lograron huir en medio de la maleza. 3 sí fueron capturados en delito flagrante tras una balacera con los gendarmes, a quienes a propósito intentaron asesinar para evitar ser detenidos. De las 3 personas, uno de ellos tiene 4 antecedentes policiales por robo a persona, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y tenencia de armas. Al momento se encuentran a órdenes de los operadores de justicia, quienes tomarán la mejor decisión, informó Marilyn Jaramillo. El cuerpo sin vida de un policía en servicio activo fue hallado en un terreno abandonado en el sector de Mastodontes, en el norte de Quito. Según las autoridades, sujetos no identificados llegaron en un vehículo tipo SUV y habrían dejado el cadáver, el cual presentaba varios indicios de violencia. Eran alrededor de las 5 de la mañana con 3 minutos y la madrugada estaba feneciendo, cuando un vehículo tipo SUV no identificado llegó a las calles Jaime Roldós y Quinta Transversal en el sector de Mastodontes, norte de Quito. Había llegado un vehículo tipo SUV de color gris, no podemos todavía identificar
más detalles, pero al parecer venía desde el norte de la ciudad, es decir, entre Imbabura o Calderón, venía de sus sectores. Su presencia pasó por desapercibida entre moradores y vecinos. No fue sino con el amanecer y la luz del día que evidenciaron el motivo de la visita. Maniatado y envuelto en una cobija, habría quedado tendido en el piso el cuerpo sin vida de Miguel López, cabo segundo de la policía de aproximadamente 30 años de edad. Con algunos claros síntomas de violencia que le han proporcionado a la víctima. Están técnicamente levantando evidencias porque sí fue amaniatado con una cinta scotch que le llaman y sin lugar a duda hay huellas ahí. Equipos de criminalística y DINASED realizaron el levantamiento del cadáver y la explotación de la escena del crimen. Allí recabaron una vaina percutida calibre 9 milímetros. Más de manera preliminar, las autoridades indicaron que se descarta que haya sido acribillado en el sitio. Descartado, tenemos videos en la cual el vehículo llega desde el norte de la ciudad a abandonar ese cuerpo acá. Informó Mauricio Sánchez. 2 hombres resultaron heridos de bala en medio de un ataque armado registrado en una estación de combustible en la Atarazana, en el norte de Guayaquil. Uno de los heridos es víctima colateral y se encuentra en estado crítico. Los casquillos quedaron regados sobre el piso de aquella estación de combustible. Allí, en la parte externa del market, se encontraban 2 hombres bebiendo trago mezclado. Eran casi las 3 de la madrugada cuando vieron el ingreso de 2 tipos a bordo de una motocicleta. Ellos detuvieron el transporte frente a los 2 amigos que bebían en ese lugar. 2 individuos estaban bebiendo jugo y entró la moto y le dieron. Los disparos no impactaron a sus 2 objetivos, por lo cual las víctimas se incorporaron y echaron a correr de inmediato. Uno avanzó hacia la Ciudadela La Fae y el segundo corrió con dirección hacia la zona de las discotecas. A este segundo ciudadano lo siguieron mientras disparaban. Esas balas penetraron en un caballero que estaba en la ruta, cuidando vehículos. De la gasolinera, de allá hasta acá, lo venían siguiendo a la otra persona. Él se metió entre los carros y se encontró con el que estaba ahorita con el cuidacarro. Parece que tiene unos disparos en la cabeza. Él es cuidacarro aquí. Él es un herido colateral de la balacera que se dio. Calculo que puede tener unos 27 años. Él no es de acá, él es de nacionalidad colombiana. Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegó al sitio para trasladar al herido hasta una casa de salud. Testigos refieren que el otro herido, uno de los jóvenes contra quien fue dirigido el ataque, recibió un disparo en una de sus piernas, pero que fue a un hospital por sus propios medios. A esa persona es la que directamente le venían a justiciar o digamos a cobrar alguna cuenta, quién sabe, ¿no? Informó José Morales. Más adelante les contaremos que el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, aceptó ser extraditado a los Estados Unidos en un proceso donde es investigado por tráfico de sustancias ilícitas. Esta información la ampliaremos en minutos. Trabajos de inteligencia militar permitieron desmantelar nuevos campamentos presuntamente utilizados para actividades de minería ilegal en la región amazónica del Ecuador. Como resultado de los operativos se decomisaron retroexcavadoras y miles de galones de combustible. Desde el aire, en medio de una densa vegetación y caminos de lodo, fue donde se descubrió lo que aparentemente sería un campamento dedicado a la minería ilegal en la parroquia de Paquilla, provincia de Zamora Chinchipe. Trabajos del ejército ecuatoriano en una operación coordinada con la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, dieron con esta zona donde se estaría realizando actividades de extracción de minerales de forma ilícita. 4 retroexcavadoras, 2 clasificadoras tipo Z, 3 motores de succión de agua, 1.025 galones de diésel y un campamento inhabilitado fue el resultado de este trabajo interinstitucional en contra de actividades ilícitas. Paralelamente, en la provincia de Morona, Santiago, personal militar ejecutó una operación en el sector del río Cuchipamba,
en el cantón Gualaquiza, con el objetivo de desarticular actividades ilícitas de extracción de minerales. El resultado, nuevamente, una retroexcavadora, una cisterna con aproximadamente 250 galones de diésel y un motor de agua, fueron algunos de los artículos puestos a órdenes de las autoridades competentes. Tras la inhabilitación de un campamento improvisado, una persona fue detenida. La actividad minera irregular en el Ecuador es uno de los negocios ilícitos más llamativos para el crimen organizado, por lo que trabajos en territorio por parte de las Fuerzas Armadas y autoridades de control permiten combatir la delincuencia organizada y así evitar que puedan captar estos recursos naturales. Informó Ítalo Salazar. Más adelante les contaremos: aplicar la castración química y prisión para personas culpables del delito de violación. Es la propuesta de reforma constitucional que el presidente de la República, Daniel Noboa, plantea. Esta información la ampliaremos en minutos. Un ciudadano colombiano fue deportado a su país de origen tras constatarse que sobre él pesaba una condena de 18 años de cárcel por homicidio, tráfico de armas y narcotráfico. El hombre fue ubicado al sur de Quito. Circulaba por la Jota en Solanda, sur de Quito, cuando en medio del operativo Apolo 2 fue detenido por la policía. Sí, la motocicleta que llevaba el ciudadano estaba registrada como robada. Se puso nervioso, dijo que era comerciante de zapatos, pero no le creyeron. Le pidieron papeles, pero no los tenía, ni cédula, ni pasaporte. Quiso escapar, pero de inmediato fue llevado por los uniformados del control migratorio, quienes constataron su identidad. Responde a los nombres de Jason R., sobre quien pesan procesos investigativos en su natal Colombia. Ha reflejado que el ciudadano cuenta una orden de captura vigente por homicidio y también tráfico de armas. Conocemos que tiene 18 años de prisión, la misma que al momento no ha cumplido. Antes de pisar territorio ecuatoriano, estuvo en Chile y en Perú en el 2022. Pero al darse cuenta que le pisaban los talones, decidió utilizar pasos clandestinos para llegar a territorio nacional, es decir, una evasión de los filtros migratorios. En coordinación con las autoridades, se realizó la audiencia previa para de ahí ser puesto a órdenes del país vecino. Salió de Quito y fue entregado tan solo un par de horas después en el puente internacional de Rumichaca a la policía y a la Fiscalía colombiana, al ser considerado una amenaza para la seguridad de Ecuador. Los controles a los ciudadanos extranjeros se refuerzan. Informó Marilyn Jaramillo. Ahora revisemos los horarios de distribución de agua potable en las parroquias declaradas en emergencia en el sur de Quito. Horarios de distribución de tanqueros en Chillogallo, en la mañana de 5 horas a 13 horas, Quito Occidental, Vista Hermosa, Santa Rosa cuarta etapa, San Luis, Las Cuadras, entre otros. Y en la tarde de 14 horas a 22 horas, Santa Marta Baja, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, Chillogallo, San Gregorio, Colinas del Sur, entre otros. Horarios de distribución de tanqueros en la Argelia, en la mañana de 5 horas a 13 horas, Argelia Baja, San Bartolo Bajo, El Mirador Alto de la Argelia, San Cristóbal, Lucha de los Pobres Bajo, entre otros. En la tarde de 14 horas a 22 horas, Oriente Quiteño, San Luis de la Argelia, Argelia Alta, La Concepción, Lucha de los Pobres Alta, entre otros. Gracias por su sintonía, amigos. Revisamos más noticias. Atención. Miles de familias afectadas tras la rotura de tuberías del sistema Mica Quito Sur realizaron largas filas en las calles de sus barrios para abastecerse de agua. El municipio de Quito desplegó 30 tanqueros en las zonas de emergencia para garantizar el abastecimiento. Este es uno de los 6 bladders, grandes dispositivos de lona que funcionan como estructuras temporales de almacenamiento de agua que permitirá reforzar el abastecimiento en puntos estratégicos donde la demanda supera la capacidad de los tanqueros. Tienen una capacidad de 25 metros cúbicos, es decir, de la capacidad que tienen 2 tanqueros y medio. La idea es poder ubicar estos bladders de tal manera de que la gente se pueda acercar con sus baldes a recogerlos y poderse abastecer en sus domicilios.
Paralelamente, la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento asegura mantienen en operación 30 tanqueros que recorren las 6 parroquias afectadas en horarios rotativos. Tanqueros que disponía el EMAPS hasta ayer, que eran apenas 17, hoy lo estamos incrementando a 30 y estamos sumando cada vez más con el apoyo de las otras instituciones públicas y de las empresas privadas. Sin embargo, moradores de sectores como Jazmines y Rumiurco aseguran que los vehículos no llegan con la frecuencia necesaria o lo hacen sin suficiente carga, por lo que se ven obligados a recolectar agua de vertientes naturales para cubrir sus necesidades básicas. Venimos con la esperanza pues de poder coger agüita, porque imagínense, nosotros somos 12 en mi casa, entonces alcanzó solo para la comida, por decir, y lavar unos platitos, nada más. 2 horas y media, vecinita, aquí. ¿Cuántos tachitos? Por 2 tachitos, vecinita. Incluso hay quienes han optado por construir un pozo acompañado de un canal. Todo esto con el fin de facilitar la salida y aprovechamiento del agua de forma más eficiente. Estamos haciendo otro pozo más arriba de donde estamos. Ahorita vamos a señalar y estamos haciendo un canal para que pueda salir el agua. Los tanqueros están llegando, pero se pasan, se hacen los desentendidos, no nos quieren colaborar para nada. Las señaléticas también, para que los vecinos también sepan en dónde se va a abastecer de agua para el sector, siquiera para los baños. Ante esta realidad, las autoridades insisten en que el abastecimiento seguirá reforzándose y que se evalúan nuevas medidas para mejorar la distribución. Todo esto mientras avanzan los trabajos de reparación en el sistema Mica Quito Sur. Informó Ailis Morán. Cerca de 400.000 personas se encuentran afectadas por la falta de agua potable en 6 parroquias del sur de Quito. Tras la declaratoria de emergencia, el Patronato San José habilitó 6 puntos de recepción de donaciones para brindar ayuda a los vecinos de los barrios afectados. Tras la declaratoria de emergencia territorial por parte de las autoridades capitalinas sobre 6 parroquias del sur de Quito, la solidaridad y empatía ciudadana ha movilizado a distintas entidades municipales, las cuales tienen como objetivo llevar ayuda hacia los sectores afectados por la falta de agua. Desde el Patronato San José se activaron 6 puntos de donación para que la ciudadanía pueda extender su mano amiga hacia nuestros vecinos del sur. Preste mucha atención a la ubicación de estos puntos. El primero en el Parque Bicentenario en el antiguo aeropuerto. El segundo en el Patronato San José en el centro histórico de Quito. Un tercer punto en el Comedor San Bartolo ubicado entre las calles Ajaví y Huigra en el sur de la ciudad. El cuarto en el Quito Huambras Carapungo ubicado en las calles Río Cayambe y Pululagua. Un quinto punto en el SEAM Valle de los Chillos en las calles Gribaldo Miño y Avenida Ilaló. Finalmente un sexto punto de acopio es en el SEAM Tumbaco ubicado en la Avenida Francisco de Orellana y González Suárez. La ciudadanía podrá entregar sus donaciones desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde de lunes a domingo. Los productos indispensables requeridos son agua, bebidas hidratantes y pañitos húmedos. De acuerdo a las autoridades, cerca de 400.000 personas serían las afectadas por la falta de agua en decenas de barrios, mientras que los trabajos en la recuperación y restablecimiento del servicio podrían extenderse hasta la tercera semana de julio. Por lo que canalizar nuestra ayuda a través de estas iniciativas jugarían un rol importante hacia nuestra comunidad del sur de Quito. Informó Ítalo Salazar. En la parroquia Santiago, en Loja, un deslizamiento de tierra sepultó a 2 adultos mayores mientras dormían. La casa quedó destruida y los cuerpos fueron recuperados por rescatistas con maquinaria pesada. Todo esto a causa de las fuertes lluvias. Un deslizamiento de tierra ocurrió en la parroquia Santiago en Loja, producto de las fuertes lluvias. Sepultó la vivienda de 2 adultos mayores mientras dormían. La casa quedó completamente destruida, cobrando la vida de estas personas. Y empezamos a hacer las averiguaciones, donde los familiares nos indicaron que hay 2 personas adultas mayores en medio de la montaña que ha bajado. Organismos de socorro acudieron al sitio con apoyo de maquinaria pesada para remover los escombros. Tras varias horas de trabajo lograron recuperar los cuerpos sin vida de las víctimas. Se ha dado un equipo técnico de la Secretaría de Gestión de Riesgos, como también del GAT municipal, de manera coordinada, hacer la evaluación del sector, como también de las afectaciones que se han generado.
A veces no se puede saber qué va a suceder con la naturaleza aquí hoy en día mismo que está lloviendo mucho. Este lamentable hecho se suma a las emergencias provocadas por el invierno en la provincia, donde las autoridades mantienen activos los protocolos de atención y vigilancia en las zonas de alto riesgo. En Loja informó Marcela Constante Brito. Ahora les contamos, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, aceptó ser extraditado a los Estados Unidos en un proceso donde es investigado por tráfico de sustancias ilícitas. Con esta decisión, ahora el proceso queda en manos de la Corte Nacional de Justicia. 17 días después de que fuera recapturado José Adolfo Macías Villamar en la ciudad de Manta, el líder narcotraficante aceptó ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en el país norteamericano por 7 cargos en su contra. La audiencia por motivos de seguridad se desarrolló de manera virtual y tuvo a Fito de manera telemática desde la cárcel de La Roca en Guayaquil, frente al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, el fiscal general del Estado, Wilson Toainga, y un defensor público. Pregunto al requerido si consiente o se opone a la solicitud formulada por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica con el propósito de obtener su extradición. Sí, acepto, mi señoría. Con esta decisión ahora el proceso queda en manos del presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien en un plazo de 3 días deberá elaborar un informe de resolución correspondiente para posteriormente llamar a una audiencia de extradición. La ley de extradición concede en todos los casos 3 días para que el presidente de la Nacional dicte su resolución. Entonces hay varias cosas que tiene que analizar. La primera cuestión es susceptible en este caso la extradición del ecuatoriano? 2, el delito por el cual se le requiere es susceptible o no de extradición. Sobre qué delitos sobre los cuales se ha requerido la extradición se las va a conceder y sobre cuáles se les va a negar. Igual también siempre tiene que condicionar la extradición a la no imposición de pena de muerte y de penas inhumanas, crueles o degradantes. Macías Villamar es imputado por 7 cargos ante el Tribunal de Brooklyn en Nueva York, entre los que están la distribución internacional de cocaína, importación y tráfico aproximadamente de 1.100 kilogramos de cocaína y uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, entre otros. El tráfico de narcóticos sí está incluido en los tratados de extradición, pero ni en el original ni en el complementario, por ejemplo, está tráfico de armas. Entonces usted tiene que analizar si ese tráfico de armas, que estaría contemplado en la Convención de Naciones Unidas contra el crimen organizado, si el Ecuador y Estados Unidos son suscriptores, y son suscriptores y parte antes de que el señor Fito hubiese cometido esos delitos en los Estados Unidos. Es decir, no puede aplicar nada con efecto retroactivo. El ministro del Interior, John Reinberg, a través de su cuenta de X, se pronunció ante la decisión de Fito. Alias Fito eligió irse a Estados Unidos antes que enfrentar a un Estado que hoy combate al crimen sin tregua. La extradición no es concesión, es consecuencia. En Ecuador, el narco ya no se siente intocable. Fito, de 45 años de edad, enfrenta una pena de 34 años de prisión por narcotráfico en Ecuador y, de ser extraditado, podría ser sentenciado entre 10 o más años por los cargos imputados en su contra. Informó Mauricio Sánchez. Aplicar la castración química y prisión para personas culpables del delito de violación fue la propuesta de reforma constitucional que el presidente Daniel Noboa anunció a través de su cuenta oficial de X. Pero ¿qué implicaciones tendría esta medida en materia legal y de derechos humanos? Aquí se lo contamos. Los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel, fue lo señalado por el presidente Daniel Noboa a través de esta publicación en su cuenta de X, añadiendo que ahora será el turno de la Asamblea saber quién está verdaderamente con las víctimas, propuesta que fue respaldada desde su presidente, Nils Olsen. De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, en el Ecuador, de cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes, cifras que han sido consideradas para una propuesta de reforma parcial constitucional. Pero, ¿qué tan viable es que este tipo de penas puedan ser implementadas en Ecuador? La discusión se centraría en primer lugar en el terreno de los derechos humanos. El Ecuador ha ratificado varios tratados internacionales de derechos humanos. Según, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que, por ejemplo, este tema de la castración química podría ser considerada un
trato degradante si no existe el consentimiento en este caso, de la persona que va a ser penada. Si bien la Constitución ecuatoriana reconoce y garantiza la prohibición de tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, también establece la importancia de brindar atención prioritaria a los grupos vulnerables. ¿Cuáles podrían ser los argumentos a favor o que se podría utilizar para que pueda ser viable? Por ejemplo, en otros países se ha utilizado el argumento del interés superior del niño. Es un estándar de carácter internacional y nacional que implica que todas las medidas del Estado tienen que ir enfocadas a proteger a la niñez y a la adolescencia. Entonces, la propuesta ha sido enviada a la Corte Constitucional, organismo que en el caso de emitir un dictamen favorable, pasará la reforma a manos de la Asamblea Nacional para su debate y votación. La castración química es un proceso en el cual la persona es administrada sustancias antiandrógenos que reducen la producción de testosterona y por tanto el líbido baja. Países como Corea del Sur o Estados Unidos cuentan con estas penas, pero en el caso latinoamericano, Ecuador podría ser el primero en optar estas medidas. Informó Ítalo Salazar. Revisamos otras noticias. Oficialmente, Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, quedó fuera del proceso para designar al presidente del Consejo de la Judicatura, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aceptó su renuncia. Por unanimidad, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó la renuncia del juez Marco Rodríguez, quien encabezaba la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para presidir el Consejo de la Judicatura. Aceptar esta renuncia y requerir a su inmediato reemplazo no implica la paralización del proceso ni su retroceso, sino más bien reafirma nuestro compromiso con los principios de transparencia, celeridad y legalidad. Se trata de una acción necesaria para permitir el reemplazo de la terna remitida por la Corte Nacional de Justicia sin afectar la validez ni el estado del avance del proceso en conjunto. Una de las causas expuestas por Rodríguez de una carta es que decidió dar un paso al costado por la inhabilitación de Edison Toro antes que se haya iniciado la fase de admisibilidad del proceso de selección, donde sí se revisan requisitos, prohibiciones e inhabilidades. El consejero Gonzalo Albán demandó se conozca todo el documento en sí, a lo que Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación, no accedió. Más que nada la motivación que lleva al postulante a presentar el prescindir de esta postulación. El postulante puede exponer el criterio que ellos creen. Uno puede decir por temas familiares. Si no se puede dar paso a la lectura, presidente, no hay ningún problema. Repito, creo que ha sido de conocimiento público este documento. Superado este pequeño impasse, se dispuso que en 10 días se envíe la terna completa, pero las bajas continúan. Eduardo Jaramillo también renunció a la terna, pero esta vez del Ejecutivo. Esto se conocerá este sábado. El Consejo de la Judicatura, que no debería ser político, pero se ha convertido en político. Esta parte sí, yo quería conectar definitivamente, pero ¿parte de dónde? Parte de realmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en teoría debió haber sido ciudadano, que nunca ha sido ciudadano, que maneja muchos temas políticos y tiene extremadamente influencia política. Y eso obviamente se traspola o se traslada a todas las entidades que tienen la potestad de nombrarlos, de ellos, ¿no? Prolongándose así la agonía en la que vive el Consejo de la Judicatura, informó Héctor Romero. Con una marcha pacífica, la Unión Nacional de Educadores UNE y varias organizaciones sociales celebraron que se haya dado paso al pago de la equiparación salarial que estaba en espera por más de un año. También aplauden que se retome la compensación como parte de la jubilación voluntaria. Tiñeron de rojo las principales calles del norte de Quito. La Unión Nacional de Educadores UNE, Frente Unitario de Trabajadores FUD, Unidad Popular, Frente Popular y Jubilados se unieron para celebrar lo que denominan victorias alcanzadas en las últimas horas. Llegamos a esta marcha con 2 victorias. El Ministerio de Educación acaba de emitir la resolución para pagar la equiparación salarial a 1.800 profesores que estaba estancada por un año. Vamos a exigir que ese pago de la compensación económica jubilar
que hoy se hace con bonos, con papeles, sea en efectivo. En dinero deben pagarnos, en dinero deben reconocer nuestros derechos. El otro triunfo hace referencia a la decisión de la Asamblea Nacional de devolverles la compensación económica jubilar relacionada a la jubilación voluntaria. Pero también el hecho de que se hayan visto obligados a decir que se equivocaron, que no se dieron cuenta, según la Asamblea, que nos quitaban el derecho a la compensación jubilar. Llegaron hasta la Corte Constitucional para exhortar se tome en cuenta la actuación de la Asamblea Nacional. Queremos decirle a la Corte Constitucional, aquí está, la Asamblea acaba de reconocer que las leyes que hicieron están mal hechas. ¿Qué más prueba quieren vocales del Tribunal Constitucional cuando tapan un hueco y hacen otro con esta ley que eliminan ya y dan el derecho a los trabajadores jubilados para recibir la compensación con otra ilegalidad, pero reconocen que tenemos derecho los jubilados también? Todo se desarrolló de forma pacífica bajo la mirada de miembros de la Policía Nacional, informó Héctor Romero. Ahora revisemos los horarios de distribución de agua potable en las parroquias declaradas en emergencia en el sur de Quito. Horarios de distribución de tanqueros en la Ecuatoriana. En la mañana de 5 horas a 13 horas. Manuelita Sáenz, La Ecuatoriana, La Merced, Mariscal Sucre, La Concordia, entre otros. En la tarde de 14 horas a 22 horas, Los Cóndores, San Francisco de Asís, Marta Bucarán de Roldós, Santa Clara, María Auxiliadora, entre otros. Y finalmente horarios de distribución de tanqueros en Turubamba. En la mañana de 5 horas a 13 horas, La Bretaña, Santo Tomás 1, El Conde 4, San Juan, Parque Industrial Turubamba, entre otros. Y en la tarde, de 14 horas a 22 horas, Músculos y Rieles, Venecia 1, Padre Inocencio Jácome, Manantial del Sur, Victoria Baja, entre otros. Hasta aquí la información, amigos. Gracias por habernos acompañado. Por favor, esté pendiente a través de las cuentas oficiales del municipio de la ciudad capital sobre los cortes de energía eléctrica y también sobre los cortes de agua potable en al menos 6 barrios del sur de la ciudad capital. Al menos 500,000 de personas han resultado afectadas por estos cortes de agua potable. Hacemos esta corrección, no hay cortes de energía, pero sí cortes de agua potable, esto debido a la rotura de una tubería. Desde el Cabildo se ha indicado que posiblemente haya un incremento en el abastecimiento de agua. Nosotros vamos a estar al pendiente. Que tengan un excelente fin de semana. Un fuerte abrazo.